Amigos, estamos de regreso en Salud en RPP, hoy para tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar del glaucoma, pero esta vez en los niños. Se trata del glaucoma infantil. Y lo vamos a hacer con la doctora Fabiola Quesada Baltodano. Ella es oftalmóloga pediatra de Oftalmosalud, a quien damos la bienvenida. Salud RPP. Bienvenida, Fabiola. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué se entiende por glaucoma infantil? Glaucoma infantil es el glaucoma que se presenta en los niños al nacer o antes de los 5 años, ¿no? Y dentro de ellos el más frecuente es el glaucoma congénito primario, aunque también está el glaucoma del desarrollo, que está asociado con otros síndromes, y los glaucomas secundarios, que pueden ser por otras causas traumáticas. ¿Y qué cosa es el glaucoma? ¿Qué debemos entender por glaucoma? ¿Qué lesión es? El glaucoma es una neuropatía, o sea, es una lesión finalmente del nervio óptico, pero es un conjunto de múltiples enfermedades que al final lo que produce es pérdida de la visión en forma irreversible, ¿no? Y este glaucoma, en el caso de los pequeños, has mencionado que puede ser congénito, es decir, el niño nace ya con glaucoma. Claro, el niño nace ya con las características de un glaucoma. El glaucoma, para definirlo así, hay una estructura en la cual podemos tener el flujo de este humor que está dentro del ojo, que es el humor acuoso. Entonces las estructuras ahí no han sido normalmente desarrolladas. Entonces ahí hay un problema como de un estancamiento y no se puede filtrar el líquido. Entonces el niño al nacer, en algunos casos, podría presentar signos ya externos de la enfermedad, ¿no? Y en otros se pueden ir dando progresivamente durante los primeros años de vida. ¿Quiénes tienen mayor posibilidad de presentar este problema? La mayoría de casos son esporádicos, pero hay antecedentes de que los familiares que tienen problemas oculares, por ejemplo, astigmatismo, miopía, ese tipo de problemas, o problemas de antecedentes de glaucoma en la familia, ¿no? Y de glaucomas congénitos o glaucomas en edad temprana en antecedentes de otros familiares, ¿no? Quiere decir que si hay antecedentes en la familia, por decir un papá, mamá que haya tenido glaucoma, la posibilidad de que su hijo haga glaucoma también existe, pero no es hereditario, o es hereditario. Hay varias teorías. Una de ellas es la multifactorial, ¿no? Que hay múltiples factores que pueden condicionar que un niño tenga glaucoma. Otras que ya hablan de que esto es genéticamente es recesivo, o sea, que no necesariamente va a aparecer en la siguiente generación, ¿no? Y ya pues encontrar relación con genes como el gen CA31 y ubicaciones en los cromosomas específicamente en los cuales van a verse esto expresado en los niños, ¿no? Ahora, nos dices que esto puede ocurrir hasta niños menores de 5 años y nos hablaste también que desde el niño al nacer puede empezar, uno podría observar algún signo en el ojo de que podría haber un glaucoma, pero cuando va apareciendo esto con el tiempo, uno puede darse cuenta, o sea, un padre, una madre puede darse cuenta de que hay un problema visual relacionado con el glaucoma. Claro, los síntomas característicos y los signos característicos son los siguientes: lagrimeo. Segundo, aumento del tamaño de la córnea, que es la parte anterior del ojo, y intolerancia a la luz o fotofobia. El niño no tolera la luz y se frota generalmente los ojos, ¿no? Y hace un parpadeo frecuente, blefarospasmo. Esos son los signos que son más llamativos, ¿no? Más llamativos. Y en el nacimiento también podemos ver esto, ¿no? Las córneas, ya cuando es desde el nacido, ya las córneas son grandes y son opacas, hematosas, ¿no? Quiere decir que si tenemos que un niño, un pequeño, comienza a parpadear mucho o se corre la luz, hay que llevarlo al oftalmólogo. Sí, sería, claro, es mandatorio que se le lleve al oftalmólogo porque puede haber otras patologías que también sean, que no sean glaucoma, pero que también deben ser tratadas por las molestias, ¿no? Porque los niños son inespecíficos a veces los síntomas. Tenemos que hacer una pausa, pero antes vamos a recordar nuestras líneas saludables para que nuestros oyentes puedan hacer sus consultas. Nos pueden llamar para consultar sobre el glaucoma en los niños al 212-4100. 212-7165. El 0813-1400 y la línea gratuita para el interior país. También nos pueden inscribir a la página web de Salud RPP y al Facebook. Pero por favor, no más de 6 líneas porque si no, no podemos dar respuesta a sus dudas. Muy bien, vamos a escuchar resumen de noticias y regresamos con Salud en RPP.
Regreso en Salud de RTP y estamos conversando sobre el glaucoma en los niños, el glaucoma infantil. Habíamos quedado al final, antes de irnos a escuchar los resúmenes de noticias, que los niños pueden tener un rechazo a la luz, por eso parpadean, y entonces hay que estar pendientes de ello, porque pudiera ser que tengan glaucoma. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace el diagnóstico de glaucoma en niños? El diagnóstico de glaucoma en niños es primero por sospecha, ¿no? Más o menos ya hablamos de los signos clínicos, uno de los principales, y estábamos conversando con Sara, eran niños con ojos grandes, ¿no? Niños en los cuales dicen, bueno, sus ojitos están un poquito más grandes que lo normal, y entonces en ellos de todas maneras hay que hacer la sospecha, porque las longitudes de los ojos tienen valores dependiendo de la edad, ¿no? Entonces, generalmente el diagnóstico por sospecha se hace con medida de valores del diámetro corneal, medidas de presión ocular, medidas de ecografía para ver la longitud total del ojo, evaluación del nervio óptico, fondo de ojo, y ver la zona en la cual probablemente esté la falla, que es una gonioscopía, y todo esto debe ser realizado bajo anestesia general, que es como lo hacemos en Salud. Sí. Uh-huh. Sí, porque yo me imagino a los adultos antes nos ponían ahí un aparatito que era para medir nuestra presión del ojo. Ajá. Y luego ya nos acercan una especie de computadora. Supongo que así será el niño. Claro, en los niños hay que programarlo. Generalmente cuando ya hay una sospecha alta en consultorio, el diagnóstico tiene que ser hecho en anestesia general, y es una emergencia, porque muchas veces si ya se comprueba el diagnóstico dentro de sala de operaciones, se tiene que entrar a hacer el procedimiento en ese mismo acto quirúrgico. En ese mismo momento, ¿no? Claro. Sí. Tenemos una consulta que nos llega desde la página web. Manu nos escribe: buenos días, doctores, 2 consultas. ¿La cirugía láser en casos de glaucoma infantil es peligroso? La otra pregunta es: ¿qué pasa con los niños con miopía alta que usan lentes con mucho aumento de medida? ¿Es normal esa situación o su miopía puede estar siendo afectada por glaucoma? La cirugía láser para glaucoma, generalmente tenemos cirugías que son ya dadas para niños con glaucoma. Primero la goniotomía, segundo la trabeculotomía, dependiendo del caso, si es inicial o avanzado, y la trabeculectomía o con trabeculotomía juntas. Generalmente no usamos láser para niños y no operamos niños en forma regular de problemas refractivos con láser, ¿no? Esperamos que termine de estabilizar su refracción para hacer una cirugía láser. ¿Y eso, perdón, es por un tema de que está contraindicado el uso del láser en niños, o es que hay que esperar que el ojo del niño en este caso termine de desarrollar para no tener luego alguna limitación en el desarrollo? Eso es algo que está todavía en controversia. Hay muchos estudios en los cuales se están haciendo, e incluso acá en Perú hay en algunos casos que se hace, porque hay niños que tienen medidas muy altas en un ojo y en el otro no tienen, o sea, tiene una medida plana. Entonces esa diferencia, por ejemplo, de 10 y nada en el otro ojo, hace que el ojo que tenga mucha medida entre en riesgo de ojo perezoso o ambliopía, ¿no? Que es la falta de aprendizaje visual. Entonces en esos niños podría tener pues un criterio, ¿no? Pero todavía es en estudio, porque la variación de la refracción se da hasta que se estabiliza, la medida que es después de los 18 o 20 años. En los adultos a veces la miopía pudiera causar, si es que es muy intensa, muy severa, un glaucoma. ¿En los niños también pudiera darse esa relación? Claro, la relación es más o menos como les expliqué. El glaucoma produce aumento de la longitud del globo, porque como conversábamos, el ojo del niño es muy elástico, entonces aumenta la presión y este humor acuoso, ese líquido no puede ser drenado, entonces aumenta la presión dentro del ojo y el globo comienza a crecer, tanto para elongarse, y esto aumenta la longitud, que finalmente es la longitud axial, es uno de los valores que da el valor de miopía, o si es más corto, pues de hipermetropía, ¿no? Aprovechando esta explicación que nos estás dando, o sea, es decir, hay una obstrucción de tal manera que este globo empieza a incrementarse y generando una presión o un daño en el nervio óptico. Claro, exactamente. En el ángulo donde es el drenaje permanece una membrana. Esa membrana no se ha reabsorbido durante la gestación.
¿no? Entonces, esta membrana impide el flujo a través de una malla que se llama malla trabecular, y entonces el globo comienza a soportar presiones altas, ¿no? Sí, sí, ahí en pantalla tenemos cómo está el humor vidrio y cómo es que la parte que está ahí de la córnea va creciendo. Es interesante. Claro, la parte anterior es la córnea, esa es la cámara anterior antes de llegar al iris, y ahí hay el ángulo que se forma, es por donde drena el líquido, ¿no? Entonces, ahí en esa zona hay una membrana. ¿Es la que está de qué color para identificarla? Que está entre la cámara, entre el iris, que es esa membranita rosada, y la cámara anterior. Ajá. Entonces, ahí se va a drenar el líquido, ahí hay una falla, una membrana que permanece, entonces no deja que el líquido pase hacia unos canales, que el canal es Lenz, y luego unas venas, ¿no? Entonces, en eso consiste más que todo la cirugía, en liberar esa membrana. A ver, por favor, vamos a pedirte que siempre te mantengas cerca del micrófono para que siempre también podamos escucharte. Tenemos una consulta, nos llaman por teléfono desde Trujillo. Antonio está en la línea. Muy buenos días, Antonio, bienvenido. ¿Cómo está, doctores? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Gracias. Ok, recibo un saludo afectuoso acá del norte del país. De la ciudad de la eterna primavera. Ok, sí, aunque está un poquito nublado ahorita. Bueno, concretamente estaba escuchando el programa y tengo un niño de 1 año 2 meses que, bueno, de todos los síntomas que ha presentado la doctora, siempre me he percatado que cuando está ya para dormirse la criatura, empieza a sobarse constantemente los ojitos, ambos, y no para hasta que se le ponen rojitos, que tengo que estar sacándole la manito, pero me incomoda bastante. Es necesario que pase una revisión con un especialista. Y por favor, tengo otra consulta, si fuera tan amable. Hace más o menos 2 meses ha sido diagnosticado con una sibilancia de su pechito y le han hecho un tratamiento por 3 meses con un producto que se llama, disculpen que diga el nombre del producto, se llama Singulair. Y quisiera por favor que me expliquen a qué se debe ese medicamento y si es dable que el producto se utilice por 3 meses. Sí, no entendí bien. ¿Es otro pequeño que tienen en las ambulancias? No, es el mismo. Es el mismo. Ok, gracias por llamarnos. Bueno, la primera pregunta es decir si aflicciona los ojos para dormir. Antonio, generalmente los niños con frecuencia se frotan los ojos para dormir, pero habría que buscar otros de los signos además de eso. Me parece que lo que me estás relatando es un cuadro probablemente un cuadro alérgico, ¿no? Porque él tiene un cuadro de atopía de fondo, por lo cual ya tiene sibilancias, entonces debe tener un broncoespasmo, y lo que le han recetado es un Singulair, que es que ayuda a los procesos alérgicos, un medicamento para ayudar a los procesos alérgicos. Ahora, habría que buscar todos los otros signos. Sí sería bueno que él pase un chequeo oftalmológico y en el peor de los casos sería el diagnóstico del que estamos hablando, que ojalá no sea, y en el mejor de los casos sería correspondiente a todo su cuadro alérgico, ¿no? que él está presentando en este momento, ¿no? Fabiola, ¿qué recomendaciones puedes dar tú a nuestros oyentes, televidentes respecto al glaucoma infantil? De todas maneras, lo más importante en esto es tener en cuenta la enfermedad, porque si nosotros sabemos o tenemos en cuenta dentro de nuestra información de que podría suceder un caso así, entonces vamos a estar alerta en nuestros niños. Segundo, que si es que vemos que esto está presentando uno de los niños de nuestra casa, llevarlo a su tratamiento, a su diagnóstico temprano, porque mientras más temprano sea el diagnóstico, el pronóstico es mucho mejor y el tratamiento puede ser mucho mejor, ¿no? Entonces, eso sería lo principal, tenerlo dentro de nuestro backup de información como padres para estar alertas ante las sospechas, ¿no? Bien, Fabiola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos a conocer también el tema del glaucoma en el caso de los niños. Uno muchas veces pensaría que es solamente un problema de grandes, pero los niños también lo pueden tener. Claro, muchas invitarlos gracias. a Oftalmosalud para que atiendan a sus niños. Gracias. Muy bien. Gracias, Fabiola. Hacemos un corte y volvemos con Salud en RPP. Gracias.